Ay, 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 aquellos años 2000 en que toda la música se descargaba ilegalmente. Digo, de forma muy ilegal, comprando todas las canciones. Aún en la época grabábamos cintas de cassette o en su defecto teníamos uno de estos. Sí, este es un CD físico y aún no llegaban todas las cosas como Spotify o no sé, de pasárselo de una persona a otra a través del Bluetooth. Bueno, en esta toma iba a mostrar una mochila llena de CDs que iba a rememorar la infancia y también un poquito de la adolescencia, pero en vez de eso les voy a mostrar un Furby, que también es un poco significativo de los 2000. ¡Pinche humano idiota! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También podría haberlo reemplazado con alguna de estas si no tenía suficiente dinero. Sí, éramos bastante pobres. Comprábamos y pirateábamos discos en unas bolsas de plástico. Yo no me daba el lujo de comprar un montón de cosas así como así. Tenía que resignarme a comprar plástico. O también en casa llegaban cassettes, tal que así. Si venían mezclados, mejor. Y si te dijera que en plena era del 2000 Sony hizo algunas triquiñuelas para que nadie pudiera descargarse las cosas pirateadas, Tony te estaba diciendo a la cara a pagar como un maldito proletariado. Ok, en la era del MP3, Sony quiso frenar la copia de música y cometió el gran error de meter malware en sus propios CDs. Las discográficas no querían que todos copiaran sus canciones. Cuando hablamos de malware, una de las principales recomendaciones es no instalar nada que no provenga de un desarrollador o empresa de confianza. Pero incluso las grandes compañías pueden cometer errores garrafales. Hace casi 20 años, Sony protagonizó uno de los escándalos más graves de la historia: instalar un malware en los CDs de música que vendía. Para entender esta historia hay que remontarse a los años 90, cuando nació el formato MP3, que permitía comprimir archivos de audio sin una pérdida significativa de calidad. En MP3. Esto facilitó que los archivos pudieran almacenarse y reproducirse en dispositivos portátiles, lo que cambió radicalmente el consumo musical. Este nuevo formato abría la puerta a la distribución digital y al streaming, lo que amenazaba directamente al negocio tradicional de las discográficas, especialmente Sony, una de las más grandes. Su reacción fue extremadamente agresiva. El vicepresidente de Sony llegó a declarar: "La industria tomará cualquier medida necesaria para protegerse y proteger sus fuentes de ingresos. No perderemos ese flujo de dinero. Pase lo que pase, Sony va a tomar medidas agresivas para detener esto y desarrollaremos tecnología que transcienda al usuario individual". Entre sus ideas estaban medidas como bloquear descargas de MP3 desde el operador de red o incluso mediante el firmware del ordenador. Querían evitar por todos los medios que los usuarios pudieran copiar sus CDs y convertirlos a formato digital, algo similar a los bloqueos que vemos hoy de la liga a Cloudflare a día de hoy. Así nació una alianza entre Sony y BMG, que derivó en la contratación de Fierce for Internet, una empresa que desarrolló un sistema de protección llamado Extended Copy Protection, o en sus siglas XCP. Este sistema se integraba en los CDs de música y al introducirlos en un computador obligaba al usuario a aceptar un contrato de licencia para reproducirlos. Entre otras cosas, el acuerdo solo permitía hacer 3 copias del CD, obligaba a eliminar la música al mudarse de país, autorizaba a Sony a acceder remotamente al computador para borrar contenido, limitaba posibles demandas por parte del usuario a un máximo de $5. Y peor aún, al aceptar el contrato se instalaban programas y drivers ocultos. Uno de ellos, Sys-Saries, se ejecutaba en segundo plano con el sistema operativo y ocultaba su presencia como un típico rootkit. Este comportamiento fue expuesto en 2005 por el ingeniero Mark Russinovich, quien descubrió que el software no aparecía en el acuerdo de licencia y que degradaba el rendimiento del sistema. Sony negó inicialmente su implicación, pero más tarde se vio obligada a lanzar una supuesta herramienta de desinstalación que resultaba ser aún más peor. La herramienta no eliminaba el rootkit, solo lo hacía visible. No. Y para desinstalarlo, los usuarios debían facilitar su correo electrónico a Sony, lo que generó más desconfianza. Además, instalaba software adicional. La presión pública y mediática forzó finalmente a Sony a lanzar una herramienta real de eliminación, pero ya era demasiado tarde. Millones de CDs infectados estaban en circulación y empezaron a surgir denuncias colectivas. Uno de los
casos más importantes ocurrió en Texas, donde el fiscal general demandó a Sony por espiar a los ciudadanos. El estado ganó la demanda y Sony fue obligada a pagar $750 en tasas, reembolsar a los usuarios afectados, permitir la devolución de los CDs infectados y pagar $150 por cada computador que haya sido afectado. Este escándalo cambió las prácticas del sector. Desde entonces, los expertos en seguridad recomiendan no instalar ningún software incluido en un CD musical. Estos deben contener únicamente música y nada más que música, y nunca un programa oculto. Este caso es recordado como uno de los mayores ejemplos de cómo una empresa puede vulnerar la confianza del consumidor, incluso bajo el pretexto de proteger sus propios intereses.